31 minutos pasan de las 3 de la tarde y nos vamos a dar un lujo para cerrar esta semana porque tenemos la presencia de una personalidad de la ciudad. Yo lo iba a presentar como músico, que es la parte que después yo voy a tomarme el atrevimiento de hablar con él, pero en este caso viene en carácter de escritor porque está presentando un libro. Estoy hablando de Rafael Bielsa. Rafael, bienvenido a nuestro programa, El Puente de Radio Mitre. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, Marcos, Lawfare, Guerra Judicial Jurídica, el nuevo libro de Bielsa y Peretti. Así es, desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros empezamos a escribir este libro hace unos cuantos meses. Esto empezó con una investigación, que es una investigación muy querida para nuestra provincia. Tiene que ver con el asesinato de Francisco Netri, que fue uno de los prohombres del Grito de Alcorta, muy cerquita de acá, Urquiza a donde está el Hotel Imperio. Ni más ni menos. Ahí estaba, cerca de ahí estaba la sede de la Federación Agraria, y él es un caso prototípico de lawfare, porque él era un tipo que se oponía a los intereses concentrados, se oponía por razones éticas, por razones de concepción de la distribución de la renta. Primero lo quisieron seducir, no pudieron, después lo quisieron comprar, pudieron menos y después empezaron a atacarlo judicialmente. Él pasó un proceso, ese proceso lo transitó en libertad, o sea, lo transitó gallardamente o humanamente, y después directamente lo mataron. Él, más o menos en la misma época en que quisieron matar, salvo de milagro, a Juan B. Justo, en la misma época en que sometieron a su hermano, que era un cura de la zona de Máximo Paz, Pascual Netri, a la difamación, a la humillación, etcétera. Y después de la investigación sobre esta cuestión apareció el tema de la similitud con los procedimientos que se utilizan hoy en día para estigmatizar, yo diría, para infamar a los líderes populares que representan intereses mayoritarios enfrentados a los intereses concentrados. Entonces el libro surgió ahí. ¿Quién podía pensar cuando empezamos que Alberto Fernández iba a ser el presidente? No el presidente, que iba a ser el candidato, no el candidato, que iba a ser una persona representativa del espacio donde estaba Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, después la historia hace su trabajo, con lo cual te quiero decir, no hay ninguna habilidad en la elección del momento, sino que hay mucho de casualidad, ¿no? Y por eso ese cuestionamiento que aparece al Poder Judicial, también a los medios, y dabas el ejemplo no de Cristina, sino decía que eso le podría ocurrir a un Dietrich. Yo lo que digo es lo siguiente, porque son fenómenos distintos. Mirá, vos imaginate un cuadrado. En un vértice está el poder concentrado. En el otro vértice está la militancia popular. En otro vértice está el Poder Judicial. En otro vértice está los proveedores de información. En 1912 eran los infidentes de la policía. Hoy son los servicios de inteligencia autogobernados, por decirlo de alguna manera. Entonces, el esquema gráfico no cambió, cambiaron los instrumentos. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no puedo dejar de ver como una preocupación que para tomar uno de los vértices, el Poder Judicial, que el Poder Judicial tenga una actitud que, si se hablara en términos musicales, se acompasa al poder predominante. Es decir, hay una enorme cantidad de excarcelaciones que se han producido últimamente, de personas que antes tenían una prisión preventiva autoritariamente dictada, arbitrariamente dictada. Y a mí no me gusta eso, ni cuando es a favor ni cuando es en contra. Entonces ahí puede entrar Dietrich, persona que respecto de la cual no tengo ninguna constancia de ninguna irregularidad, sino que, te quiero decir, es una persona que tiene muchas denuncias, como las tiene el presidente Mauricio Macri, y le puede tocar esta cosa del Poder Judicial tratando de interpretar, de algún Poder Judicial, de algunos jueces, de algún fuero, ¿no es cierto?, tratando de interpretar qué es lo que desea el poder político o el voto mayoritario. El Poder Judicial no puede funcionar así. El Poder Judicial es un esclavo de la interpretación de la ley, de la Constitución. Debiera ser
no se va a cambiar de un día para el otro. Lo que me queda claro es que si no se cambia no tenemos destino como patria. Y cómo entra la prensa en todo esto. Lo que pasa es que hoy en día los intereses concentrados, que están diversificados, no se dedican a una sola actividad. Los intereses concentrados tienen actividades agrarias, tienen actividades financieras, tienen actividades en el exterior, tienen actividades mediáticas. Los poderes concentrados me parece que tratan de establecer una verdad por la vía de la creación de subjetividad. Esto no es una tontería. Hay algunos tipos que yo respeto mucho, pensadores, filósofos, que creen que esto es una tontería, ¿no? Con el famoso argumento de cuando Perón tenía todos los medios en contra, ganó la elección, y cuando tenía todos los medios a favor, la perdió. Bueno, la sociedad cambió. Hoy los medios de comunicación no son solo los diarios o la televisión, sino que son las redes, infinidad de instrumentos para intersectar la formación de una subjetividad. Y además, nosotros estamos más solos. Off the record, antes de que se abrieran los micrófonos, hablábamos del barrio. El barrio era una enorme construcción de identidad colectiva. Yo me sentía, en Rosario, un pibe del barrio del Abasto. Eso era una identidad. Cuando íbamos a jugar al fútbol a Villa Manuelita, era el barrio del Abasto el que iba. No iba un individuo, otro individuo. Eso tiende a borrarse, nos quedamos más solos, no nos comunicamos con los cohabitantes de un complejo edilicio, y entonces esa soledad favorece la creación de una subjetividad muy influida por lo que tenés en la computadora. Entonces, a mí, digamos, no sé lo que va a prevalecer, ¿sabes? No es que tengo la certeza, ni que es una cruzada, ni que estamos detrás del Santo Grial. Lo que digo que el modelo de sociedad me angustia, y no me gusta el hecho de que le voy a dejar a mis chicos, que tengo 4, un país peor del que me dejaron mis viejos. Entonces algo tengo que hacer para decir modestamente en la esfera de mis humildes posibilidades qué es lo que pienso al respecto. No es nada más que eso. Y en ese sentido, Fernández, al quien conocés, he leído hace 25 años, planteó la idea de una reforma del Poder Judicial y de los servicios de inteligencia. ¿Estás al tanto? ¿Crees que lo puede llevar adelante o es muy difícil? Vos sabés que una parte importante de los libros que yo publiqué en materia científica, que es vinculados con la ciencia jurídica, son libros que están vinculados con la reforma de la justicia. Son libros que datan desde la década del 80, no es desde ahora. Siempre pensé que era un sistema que tenía que reformarse, que tenía que adaptarse, adecuarse a cómo son en otros países que uno toma como referencia. No es un tema que me sea nuevo, me parece indispensable. Si lo va a lograr o no lo va a lograr, no te lo puedo asegurar. Primero porque no soy augur, esa tarea se la dejo a la doctora Carrió. Y en segundo lugar porque cuando uno lanza estas ideas, no son episodios singulares, son episodios sociales. Entonces, si te acompaña la sociedad, si no te acompaña, si te acompañan las cámaras en el Congreso, no te acompaña, si te acompaña la sociedad política, no te acompaña, son muchos intereses. Lo que a mí me parece es que los llamados servicios de inteligencia, que no solo son la AFI, son la AFI, la UIF, la FIP, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia de la Policía Federal, los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, de la Policía Aeronáutica Nacional, de todas las policías provinciales, son una enorme amenaza para la democracia. No es que espían a personas importantes, te espían a vos. Hay software que colectan palabras claves de lo que estamos hablando en este momento, que levantan banderas rojas para que esos diálogos se escuchen, que tengan visibilidad, sacan conclusión, y todo eso, ¿sabes cómo se hace? Con un enorme procedimiento automático que es la inteligencia artificial, y después con lo que se llama machine learning, que es que la máquina aprende de la máquina. Entonces, ¿dónde está el ser humano ahí? ¿Dónde está lo que más
amamos de la condición humana, que es su singularidad en tanto especie. Bueno, a mí ese mundo, digamos, ser objeto de ese mundo no me gusta, ser sujeto de ese mundo me gusta. Y en la medida que pueda voy a decir lo que pienso, en la medida de lo que pueda, ¿no? Hoy hablaba con un directivo de la radio, lamentablemente, un músico muy importante como Jorge Canepa. Sí, lo conozco, que no puede estar y me dijo, Rafael sobre todo es un poeta. Y nos pusimos a hablar de Señalada por el Índice del Sol. Y yo recién, mientras hablábamos juntos sobre el barrio, fuera de micrófono, decía, le recuerdo a mi madre algunas tardes cuando cedo a la costumbre de la siesta. De chico era penado no dormirlas, con terribles temporadas sin veredas. El barrio está siempre presente en tu vida, Rafael. Uno es su lenguaje, su palabra. Entonces está y estará hasta el día que cierre los ojos definitivamente. No puedo sino recordarlo con amor y con añoranza, porque me parece que había mucha sabiduría en la vida del barrio. Había mucha sabiduría, incluso sabiduría que es muy aplicable hoy. La libreta de fiado de la despensita, del almacén, claro. De la despensa, ¿no? La libreta de fiado es un extraordinario incentivo para un comercio económico, porque ahí no hay costo de transacción, no hay costos de información, no hay costo de transferencia. Es una receta fantástica para hacer negocios, aunque no sea simplemente comprar 100 gramos de mortadela o 100 gramos de jamón crudo. Bueno, esta es una cosa que la recuerdo con mucho afecto, mucho cariño. Después otra cosa que recuerdo era la pasión por la excelencia. El carpintero del barrio te entregaba las cosas bien, pero no porque tuviese ninguna sanción, sino porque era su orgullo como vecino, claro, hacer las cosas con excelencia. Mis hijos me dicen que la termine, porque yo siempre le digo, chicos, un poco de pasión por la excelencia. Claro. Yo les digo, hagan esto, por favor. No les digo, háganlo rápido. Les digo, hagan esto, tómense el tiempo que quieran. Lo único que les pido, háganlo bien. Y si no lo sometan a mi juicio. Yo no quiero que lo sometan a mi juicio, pero si lo van a hacer, háganlo bien. Todas esas cosas me parece que se han ido perdiendo como valor colectivo. Es más, hay una enorme parte de la sociedad, desgraciadamente, porque no es culpa de esa parte de la sociedad, que ni siquiera entendería de lo que estamos hablando. Una persona que está en situación de intemperie no entiende qué quiere decir hacer algo bien, porque lo que pasa es que lo que tiene que hacer es comer. Claro. Es urgente. Urgente, esa es la palabra. Tiene otra urgencia. Hay otra urgencia. Entonces lo que digo es, a ver, o se entiende colectivamente sin enfrentarse con nadie. Yo creo que la tragedia de la Argentina son los enfrentamientos, pero no solo los enfrentamientos, sino que siempre terminamos en empate. Claro. Nunca gana nadie. Entonces es mejor que gane el malo, porque el bueno se mete en un rincón, empieza a fortalecerse y se transforma con el tiempo en una alternativa. Cuando hay empate, entonces ni el que ganó, ni el que perdió, perdió. Entonces nadie se fortalece. Fíjense la discusión por la ley de emergencia solidaria. Es una discusión. Yo no quiero tomar partido. Lo que digo es, no se puede discutir a Newton. Newton es Newton, ese compañero sentó una ley que es difícil de rebatir. Entonces, bueno, no querés llamar a emergencia a la emergencia, no, llamala como quieras. Lo que digo es que no estamos bien. Entonces, si nos vamos a enfrentar, restamos el porcentaje del enfrentamiento, que es una minoría circunstancial importante, eso es para el oficialismo. Uh-huh. Una minoría circunstancial importante, la restamos de la suma del esfuerzo colectivo. Y eso no es bueno para los argentinos. Muchachos, no nos sobra nada, Claro. No nos sobra nada. Y a muchos les falta lo indispensable. Rafael, vos sos un músico, poeta, o por lo menos eso, has integrado a Calanto, o distintas formaciones. ¿Qué crees que hoy qué rol crees que hoy debe tener la cultura en este contexto en el cual vos describías? La ética también es una estética. O sea, la conducta de vida, la conducta moral, también es una forma de exhibir
cuáles son tus principios y cuáles son tus sentimientos. Esta es una ciudad muy particular, la nuestra, Rosario. Rosario es una fragua de talentos en la plástica, en la danza, en la poética, en la música, inagotable. Yo creo que acá hay un fenómeno, lo digo en palabras gruesas para no hacer un análisis demasiado sofisticado al que no estoy preparado, pero yo creo que es como una especie de Inquisición española. Me parece que la indiferencia colectiva, porque es una sociedad donde tener plata no es indiferente, acá sí que billetera mata galán, genera, como generó en el Siglo de Oro, la Inquisición, extraordinarios poetas. Yo creo que no hubiera habido un Quevedo o no hubiera habido un Góngora sin que hubiese represión, porque la represión es en la condición del deseo. Solo se desea lo que no es fácil de acceder. Entonces a mí me parece que la floración de talento increíble, incalculable, de talentos de Rosario tiene que ver con la ignorancia generalizada y sobre todo la ignorancia de los tipos que pueden posibilitar. Rosario tiene dinero pero no tiene mecenas, ¿no es cierto? Entonces no ha salido nunca ni una ley de mecenas, claro, ni por ley. Claro, ni por ley ni por voluntad. Entonces es una ciudad muy particular para hablar de arte, Rosario. Yo no sé si hay otra ciudad en Argentina, porque bueno, tenemos la identidad cultural de Córdoba, tenemos la identidad cultural de Salta, tenemos identidades culturales, pero la floración benéfica de artes de Rosario, los servicios que se dan artísticos o paraartísticos en Rosario, desde individuos que te enseñan historia de la antigua Grecia y que en el mes de octubre te llevan a Grecia un mes a ver lo que te enseñaron durante un año. Bueno, eso no es, no hay muchas ciudades en el mundo que tienen esos servicios. Entonces a mí me parece que, digamos, lo primero que es comer. Para comer tenés que tener moneda. Para tener moneda tenés que tener recompuestos los términos macroeconómicos. Para tener recompuestos los términos macroeconómicos no podés tener déficit. Entonces lo que se está discutiendo ahora es eso, es una cuestión pura y dura. Es una cuestión de cuánto déficit puede soportar una sociedad desordenada, una sociedad malavenida entre sí, una sociedad que prefiere detestarse, amarse, una sociedad que, a diferencia de Brasil, donde la gente que se parece se elogia, acá donde la gente que se parece, nosotros nos diferenciamos del que se nos parece. En vez de amarlo, loarlo, elogiarlo, tratarlo de, como dice excepcionalmente León Gieco, ¿no? Somos los Salieri de Charlie. Bueno, tenés que ser un tipo muy grande de corazón en Argentina para decir eso. Una vez Charly García, el flaco, antes de su reconversión, dijo, yo me les voy a morir, porque en Argentina solamente muriéndose te reconocen el talento que tenés. Entonces, si nosotros lográramos amarnos un poco más, quizás el arte, quizá la poesía, quizá la literatura, quizá la música, quizá la plástica, quizás la coreografía, la escenografía, la danza, pudieran tener un poquito más de oxígeno. Me parece que el hombre siempre hizo arte. Arte hizo siempre, desde los toros de Altamira. Pero al mismo tiempo, antes de hacer arte, come. Y la alternativa es si cazás o si compras en el supermercado. Hoy podés comprar en el supermercado. Ojo con mandar a la gente a cazar. Porque como decía Sarmiento, extraordinaria frase, si no van a educar por caridad, eduquen por terror, por miedo. Rafael Bielsa estuvo aquí en El Puente.